Capítulo 91. El Fusitensei de Orochimaru. Efeng y los demás no partieron de inmediato hacia el Reino Unido del Mundo Ninja, sino que permanecieron en Konoha por un tiempo más. La razón era simple, la elección del cuarto Hokage estaba a la vuelta de la esquina. Minato Namikaze, Orochimaru, Danzo Chimura y Fugaku Uchiha se preparaban para la votación. Aunque Danzo sabía en su interior que difícilmente ganaría, mantenía esa chispa de esperanza irracional. Lo mismo ocurría con Fugaku, como líder del clan Uchiha, sabía que era casi imposible que lo eligieran. Pero las presiones tanto de la aldea como de su propio clan lo obligaron a participar en una contienda para la que no estaba a la altura. Sin embargo, Fugaku era pragmático, mientras no ganara Danzo, que el puesto fuera para Orochimaru o Minato sería un buen comienzo para los Uchiha. Simplemente estaba cumpliendo con las apariencias para calmar a los ancianos radicales de su clan. Por otro lado, Minato y Orochimaru tomaban la contienda de forma más natural. Aunque ambos deseaban el puesto, no tenían esa ambición patológica de Danzo. Para ellos, ser Hokage era más bien un cierre a sus sueños de infancia. Un día antes de la elección, Efeng recibió un mensaje de Orochimaru y acudió a su laboratorio. Orochimaru, vestido con una bata holgada, observaba fijamente a una mujer con un kimono idéntico a él. Tras años de investigación, finalmente había completado el cultivo de su cuerpo de transferencia artificial. Este recipiente poseía todas las funciones humanas, a excepción de un alma, incluyendo la capacidad biológica femenina de engendrar vida. ¡Qué vitalidad tan inmensa, qué cuerpo tan poderoso!, murmuró Orochimaru con suavidad mientras acariciaba el rostro del clon. En ese momento, sintió de nuevo la grandeza de la investigación científica, crear vida, un dominio exclusivo de los dioses, se había materializado en sus manos. Subarasii, Orochimaru lamió sus labios, visiblemente emocionado. Efeng bajó por el túnel y se acercó a su maestro. Orochimaru-sensei, ¿está listo?, preguntó Efeng mirando el cuerpo recién salido del líquido nutritivo. Orochimaru asintió. Así es. Planeo asistir a la elección del Hokage con esta apariencia, ¿qué te parece? Su apariencia no es lo importante, sensei. Lo que realmente cuenta es su espíritu y su talento, lo que Konoha admira es su capacidad. Orochimaru rió entre dientes y acarició el cabello de Efeng con ternura. Mi investigación sobre el Fusitensei siempre se ha limitado a la teoría. Esto es tanto una transferencia como un experimento, Efeng, tú registrarás los datos por mí. Orochimaru no realizó los sellos con rapidez, al contrario, movilizó su chakra de forma meticulosa y precisa. Al terminar, colocó sus manos sobre la cabeza del clon, presionando las sienes con los pulgares. Fusitensei. Al instante, la técnica se activó. Originalmente, este jutsu transfiere el espíritu al interior del cuerpo de otra persona para arrebatarlo. Debido a que se trata de un cuerpo ajeno, incluso si el recipiente no se resiste, el proceso daña el alma del usuario. Esa era la razón por la cual, en la línea temporal original, el alma de Orochimaru se debilitaba con cada cambio, afectando directamente su resistencia al genjutsu. Pero esta vez era diferente. El recipiente había sido clonado a partir de los genes de Orochimaru, la compatibilidad era del 100%. Además, al no tener un alma propia, no había conflicto espiritual ni desgaste. Para Orochimaru, esto era simplemente mudarse de una habitación a otra. Pronto, la transferencia se completó. Su cuerpo original, ahora vacío, se desplomó y Efeng se apresuró a sostenerlo. ¿Así que este es mi nuevo cuerpo? Orochimaru abrió los ojos, su voz se había transformado por completo en una femenina. Incluso a cierta distancia, pudo percibir un aroma especial emanando de Efeng, algo que sus sentidos masculinos no captaban antes. El cuerpo femenino es realmente un misterio, pensó Orochimaru, atribuyéndolo a una capacidad sensorial propia de su nueva forma sin darle más importancia. Felicidades por completar la transferencia, sensei, dijo Efeng mientras colocaba el cuerpo anterior en una silla. Este es solo el primer paso de mi plan, respondió Orochimaru con una sonrisa. Efeng, ¿podrías hablarme más sobre ese clan Otsutsuki que mencionó Uchiha Madara? Efeng se sorprendió. Solo lo había mencionado de pasada al hablar de Otsutsuki Agoromo, el sabio de los 6 caminos, pero no esperaba que su maestro lo recordara con tal precisión. Sensei, ¿no debería prepararse para la votación de mañana? Orochimaru señaló su cabeza. Todos mis preparativos están aquí. Efeng asintió y comenzó a explicar.
Más allá del mundo ninja existen otros mundos, y los Otsutsuki son el clan más poderoso entre ellos. Ven mundos como el nuestro simplemente como semilleros. Para ellos, todos somos ganado esperando el sacrificio, se mueven entre dimensiones usando el poder del Sinju, árbol dios, es decir, el Hubi, 10 colas, para cosechar energía. Bajo la descripción de Feng, incluso el Otsutsuki más débil superaba la fuerza actual del joven, lo que generó en Orochimaru una punzada de urgencia. Pero más allá de la preocupación, lo que creció en él fue la codicia por los genes de esa raza. Feng, dijo Orochimaru con una sonrisa cálida, yo siempre estaré a tu lado para apoyarte. Haz lo que desees con confianza, Konoha se convertirá en tu mayor respaldo. Capítulo 92, la elección del Hokage. Kusina, ¿cuál de estas dos prendas debería usar? Preguntó Minato Namikaze sosteniendo una prenda en cada mano mientras consultaba a su esposa. El vientre de Kusina ya era notable por su embarazo. Con una expresión dulce, buscó otra opción en el armario y se la entregó a Minato. Minato, mejor usa esta, es un poco más formal. Mientras ayudaba a Minato a acomodarse la ropa, Kusina comentó, antes pensaba que convertirte en Hokage era tu sueño, y también el mío, por lo que te apoyaba firmemente en la elección. Pero ahora quiero decirte que, sin importar si ganas o no, seguiré apoyándote. Nuestro hijo también lo hará, al igual que yo. Minato acarició suavemente el vientre de Kusina y dijo en voz baja, Kusina, entiendo lo que quieres decir. El hecho de que el maestro Orochimaru y yo compitamos por el puesto de Hokage es solo para ponerle un punto final a nuestros sueños de la infancia. Para mí, no es tan importante si me convierto en Hokage o no. Estoy seguro de que si el maestro Orochimaru gana, guiará a Konoha hacia una era de mayor prosperidad. Kusina asintió. Ahora que esperaba un bebé, prefería que Minato tuviera más tiempo para estar con ella en lugar de pasar el día encerrado en el edificio del Hokage lidiando con asuntos oficiales. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y un hombre alto que calzaba sandalias de madera entró. Jiraiya miró a Minato, quien ya estaba vestido formalmente, y dijo, Minato, Kusina, ¿cómo van los preparativos? Es hora de partir. Jiraiya había estado viajando por diversas partes del mundo ninja. Durante la tercera gran guerra ninja se encontraba en el país de los osos y prestó su ayuda directamente allí. Al terminar la guerra, reanudó sus viajes para recolectar material para sus libros y continuar su búsqueda del niño de la profecía. Había regresado a Konoha precisamente tras enterarse de que Minato Namikaze y Orochimaru competirían por el puesto de cuarto Hokage. Después de todo, uno era su mejor amigo y el otro su discípulo, sería imperdonable no estar presente en un evento de tal magnitud para ambos. Minato asintió y respondió, estoy listo, maestro Jiraiya. Vámonos. Jiraiya sonrió con nostalgia, en un abrir y cerrar de ojos has crecido tanto, Minato. Incluso estás a punto de participar en la elección del Hokage. Jiraiya había pasado su vida en constante movimiento. En su juventud, por azares del destino, llegó al monte Myoboku, donde aprendió el senjutsu de los sapos y conoció al gran sapo sabio, Gamamaru. Desde entonces, creía firmemente en la profecía sobre el futuro del mundo ninja que éste le reveló. Para encontrar al niño de la profecía, Jiraiya tomó como discípulos a Nagato, Konan, Yaiko y finalmente a Minato Namikaze, pero la profecía de Gamamaru le impedía permanecer en un solo lugar por mucho tiempo. Debido a esto, incluso el afecto especial que sentía por Tsunade permanecía oculto en su corazón. Aunque no esperaba que ese tipo de Orochimaru también participara. Minato, como mi discípulo, no puedes perder contra él. Jiraiya estaba muy sorprendido de que Orochimaru se postulara. Según lo que conocía de él, el puesto de Hokage no era algo que debería interesarle. Minato dijo con una sonrisa, hay mucha gente que apoya al maestro Orochimaru, incluso la maestra Tsunade lo hace. Así que es posible que lo decepcione, maestro Jiraiya. Jiraiya le dio una palmada en el hombro, Minato, nunca me decepcionarías. Eres mi discípulo más orgulloso. Mientras tanto, Feng se despertó temprano en los brazos de Tsunade e intentó escabullirse con cuidado. No te muevas, todavía no he dormido lo suficiente. Tsunade cerró los ojos y, por instinto, abrazó a Feng con más fuerza, acomodándose para seguir durmiendo. Hermana Tsunade, hoy es la elección del Hokage para el maestro Orochimaru y el maestro Minato. Despierta, dijo Feng con resignación, viéndose obligado a llamarla. Tsunade no mostraba la menor intención de levantarse y refunfuñó, ¿que sea la elección, a mí qué?
Es solo un puesto de Hokage cualquiera. Feng sudó frío. Las palabras de Tsunade tenían sentido. Como nieta del primer Hokage, Hachirama Senju, y con vínculos familiares con el actual daimyo del País del Fuego, realmente no le importaba el puesto. De hecho, si ella hubiera querido ser Hokage, ni Orochimaru ni Minato habrían tenido oportunidad alguna. El daimyo también vendrá a la elección. Sería mejor que estuvieras presente, hermana Tsunade. Si hablas un poco con él, podrías conseguir más fondos para Konoha, ¿no crees? Al oír esto, Tsunade se incorporó de golpe. Miró a Efeng con melancolía y le dio un pequeño golpecito en la frente con el dedo. Tú. Orochimaru ni siquiera ha ganado todavía y ya estás planeando beneficios para él, se quejó Tsunade, criticando con franqueza el comportamiento de Efeng. Jeje, Efeng se frotó el lugar donde Tsunade lo tocó y sonrió con timidez. Tsunade no volvió a acostarse, se levantó junto a Efeng para asearse y se puso un atuendo relativamente formal. Aunque a ella no le importara el cargo, para la gran mayoría de la gente en Konoha, el puesto de Hokage era sagrado, y la elección contaba con la participación personal del daimyo. Mantener cierta formalidad no estaba de más. Una vez que Efeng se levantó, Rin Nohara y Shizune, que se hospedaban en otras habitaciones, se acercaron a él. Por la noche Efeng pertenecía a Tsunade-sama, pero durante el día era de todos. No pedían mucho. Simplemente estar cerca de él y percibir el aroma que emanaba de su cuerpo era suficiente para alegrarles el día. A Efeng también le gustaba pasar tiempo con ellas. En momentos como este, solo sus compañeras de edad similar como Shizune y Rin le permitían mantener la ilusión de que no era tan bajito. Pronto, el grupo estuvo listo y partió hacia la plaza central de Konoha. Allí se encontraba el espacio abierto más grande de la aldea, capaz de albergar a una multitud, por lo que fue elegido como el lugar para la elección. Durante esos días, tanto civiles como ninjas en Konoha no hablaban de otra cosa. A sus ojos, no importaba quién fuera elegido, ya que al final, ninguno de ellos ocuparía el puesto. Rin Nohara se paró al lado de Efeng y preguntó, Efeng, ¿quién crees que gane? ¿El señor Orochimaru o el señor Minato? Efeng se giró hacia ella, Rin, ¿por qué no mencionas a Danzo-sama o a Fugaku-sama? Ellos también participan en la elección. Rin parpadeó con sus grandes ojos, sorprendida, ¿eh? Pensé que solo el señor Orochimaru y el señor Minato estaban compitiendo. A un lado, Shizune y Tsunade no pudieron contenerse y soltaron una carcajada. Puf. Ja ja ja. Parece que el trabajo de campaña de ese viejo perro de Danzo y de Fugaku no ha sido muy efectivo, comentó Tsunade con sarcasmo. Capítulo 93. La elección del Hokage parte 2. Territorio Uchiha. Desde que Fugaku Uchiha decidió participar en la elección del cuarto Hokage, todo el clan Uchiha, tanto la facción radical como la moderada, se sumió en una atmósfera de el puesto de Hokage nos pertenece por derecho. La facción de los halcones era agresiva, creían que la posición de cuarto Hokage debía ser ocupada por su líder, Fugaku Uchiha. La facción de las palomas, más conservadora, pensaba que conformarse solo con el puesto de cuarto Hokage era poco ambicioso, lo ideal sería que el quinto Hokage también fuera un Uchiha. En resumen, el deseo del clan Uchiha por esa posición en el centro del poder de Konoha no era algo reciente. Como dos de los pilares fundadores de la aldea, el clan Senju ya había producido 2 Hokages, y los siguientes habían sido discípulos de Tobirama Senju, formando una clara línea sucesoria Senju. Por el contrario, los Uchiha habían sido marginados repetidamente, lo que generaba un profundo resentimiento entre sus ninjas. Se sentían agraviados, eran ninjas de Konoha, pero tanto civiles como otros ninjas los miraban como si fueran una plaga. Esta era la raíz del conflicto entre los Uchiha y la aldea. Si fuera posible, el clan no consideraría el camino del golpe de estado. Después de todo, si realmente hubieran querido rebelarse, se habrían marchado con Madara Uchiha en su momento, en lugar de traicionarlo en aquel entonces. Finalmente, llegó formalmente el día de la elección del Hokage. Muy temprano, antes de que Fugaku se levantara, Setsuna Uchiha, un anciano de la facción radical, llegó a la puerta de su casa. Toc, toc. Debido a que Mikoto Uchiha estaba embarazada nuevamente, Fugaku pasaba sus días ocupado cuidándola. Cuidar a alguien resultaba ser más agotador que luchar en el frente, por lo que su sueño se había vuelto más profundo. Al sonar los golpes de Setsuna, Fugaku no despertó, pero sí lo hizo Itachi. Itachi, vistiendo su pijama y aún un poco adormilado, abrió la puerta y reconoció al visitante.
Anciano Setsuna, ¿sucede algo? A sus escasos 3 años, Itachi era muy adorable, pero Setsuna Uchiha no tenía interés en charlar con un niño. Itachi, hoy es la elección del Hokage. ¿Fugaku aún no ha despertado? Preguntó Setsuna. Itachi asintió, sí, mi padre estuvo ocupado hasta muy tarde ayer y sigue durmiendo. Anciano Setsuna, ¿desea que vaya a llamarlo? Itachi, por favor despiértalo. Tengo algo que hablar con él. Itachi bajó la cabeza obedientemente, está bien. Setsuna no tuvo que esperar mucho antes de que Fugaku, ya vestido y arreglado, apareciera ante él. Anciano Setsuna, hablemos afuera, indicó Fugaku extendiendo la mano. Setsuna sacudió la cabeza, no es necesario, Fugaku. Solo diré unas palabras y me iré. Su expresión era de gran emoción. Fugaku, incapaz de contradecir a un anciano de tanta edad que podría fallecer en cualquier momento, asintió para que procediera. Fugaku, han pasado 50 años desde la fundación de Konoha. Yo seguía al líder Madara incluso antes de que la aldea existiera. En aquel entonces, él solo quería el puesto de Hokage para llevar a cabo sus ambiciones, pero fue traicionado por los Senju y perdió la elección. 50 años después, eres el segundo Uchiha después del líder Madara en participar en una elección de Hokage. No te rindas fácilmente. El puesto de Hokage ya no es solo para ti, es el Hokage de los Uchiha, el deseo acumulado de todos los miembros del clan. En aquel entonces le fallé al líder Madara al no seguirlo cuando se marchó, si muero así, él nunca me perdonará. ¿Entiendes lo que siento, Fugaku? Setsuna soltó todo de un tirón y, al terminar, parecía haber rejuvenecido. Eran palabras que había guardado en su corazón por mucho tiempo y aprovechó la oportunidad para liberarlas. Fugaku estaba algo sorprendido. Cuando él nació, Madara Uchiha ya había sido derrotado por Hashirama Senju, por lo que su imagen de Madara se limitaba a la historia y los rumores. Tras escuchar a Setsuna, comprendió mejor a este anciano que usualmente solo hablaba de aplastar a Konoha. Este viejo, si no fuera tan extremista y terco, no sería mala persona. Al menos era mejor que los ancianos de la rama principal de los Iga. Entiendo, anciano Setsuna. He hecho mi mayor esfuerzo por este puesto, en cuanto a si seré elegido, solo queda dejarlo en manos del destino. Por otro lado, en el laboratorio de Orochimaru. A pesar de que la elección del Hokage estaba programada para las 12 del mediodía, ella continuaba con su investigación sin prisas. Para ella, la importancia del cargo de Hokage no se comparaba en absoluto con sus estudios. Obito-kun, puedes recostarte. Si no hay contratiempos, tras inyectar este reactivo obtendrás el Mokuton, y el poder de ese límite de sangre mitigará efectivamente el consumo de poder ocular de tu Sharingan. En este momento, Orochimaru vestía una túnica larga de color púrpura. Su aura era completamente suave, incluso sus rasgos y sonrisa habían perdido la sombra de antaño, ganando en su lugar un brillo casi materno. Siguiendo las instrucciones, Obito se recostó en la camilla de experimentos. Orochimaru le arremangó personalmente la manga, dejando ver la marca del Hiraishin que Feng había dejado en su brazo. Orochimaru-sama, tengo una duda. Si todo sale bien, obtendré el Mokuton, pero ¿qué pasa si hay un contratiempo? Orochimaru sonrió, conmigo aquí, no hay contratiempos. Al escuchar esto, Obito cerró los ojos con tranquilidad. Al no oponer resistencia, Orochimaru lo indujo fácilmente a un sueño hipnótico mediante Genjutsu. Maestra Orochimaru. La elección del Hokage ya va a empezar. En ese momento, Anko, cuyo cuerpo ya empezaba a desarrollarse, bajó corriendo apresuradamente por el túnel. Despacio, Orochimaru intentó advertirle, pero Anko tropezó y cayó de bruces al suelo antes de que pudiera terminar la frase. Anko se frotó la frente enrojecida y murmuró, duele. Sin embargo, reaccionó de inmediato y se acercó rápidamente a Orochimaru, tirando de su manga, maestra Orochimaru. Deje de hacer experimentos. Es hora de cambiarse para ir a la elección. Es su propia elección de Hokage. Orochimaru puso su mano sobre la frente de Anko y un destello de luz verde pasó fugazmente. ¿Qué? Ya no duele. Maestra Orochimaru, usted también sabe ninjutsu médico. Orochimaru asintió sonriendo y preguntó, Anko, ¿dónde está Yamato? No lo vi contigo. Y Yamato viene detrás. Maestra Orochimaru, no se preocupe por Yamato, usted todavía no se ha cambiado de ropa. Iré con lo que llevo puesto. ¿Acaso crees, Anko,
¿Qué por vestir así perderé la elección del Hokage? Claro que no. Usted ganaría incluso si fuera sin ropa. Soltó Anko sin pensar. En ese instante, la velocidad de su lengua superó por mucho la de su cerebro. Orochimaru le dio un certero coscorrón que hizo que la frente de Anko se pusiera roja de nuevo. ¡Ay! Eso dolió. Capítulo 94. La elección del Hokage parte 3. Edificio del Hokage. En ese momento, Danzo Chimura y Hiruzen Sarutobi estaban sentados uno frente al otro en la oficina del Hokage, con una taza de té caliente frente a cada uno. Hiruzen dejó su pipa a un lado y tomó un sorbo de su té. Danzo, deberías saber que no puedes ganar esta elección. ¿Por qué desperdiciar esfuerzos en vano? Han pasado tantos años que Hiruzen conoce a la perfección las pequeñas intrigas de Danzo, entiende su resentimiento por no haber obtenido el puesto de Hokage, pero Danzo ya debería haberlo comprendido. El puesto es para los jóvenes. Si se elige a un nuevo líder, será de la generación más joven. ¿Cómo podría tocarle a él? Además, incluso si Danzo lograra su deseo, ¿cuántos años podría ejercer? Sería más realista que se retirara a descansar y cuidara de sus nietos. Danzo mostró una sonrisa amarga y dijo lentamente: Hiruzen, he estado toda mi vida un paso detrás de ti. Ya me he resignado a estar un paso atrás en el cultivo de ninjutsu, pero no puedo aceptar haber estado un paso atrás cuando se trató de cubrir la retirada del maestro. En aquel entonces, yo también pensé en ofrecerme para cubrir su huida, pero ¿por qué fuiste tú el primero en decirlo? Si yo hubiera pronunciado esas palabras primero, ¿sería yo el Hokage ahora? Hiruzen, no estoy conforme. Desde que Hiruzen se convirtió en Hokage, sus conversaciones dejaron de ser puras, sus acciones empezaron a girar en torno al poder. Sin embargo, por alguna razón en estos últimos años, Danzo sintió que empezaba a ver las cosas de otra manera. Aunque todavía codiciaba el puesto, ahora tenía algo más de sensatez. Por eso podía estar sentado frente a Hiruzen, hablando con el corazón. ¡Ay! Hiruzen suspiró al ver la expresión de Danzo. Se conocen desde hace más de 40 años, decir que son los amigos más cercanos no es una exageración. Al ver a Danzo en este estado, también se sintió algo triste. Tras reflexionar, Hiruzen habló: Danzo, respecto a esta elección del cuarto Hokage, todo será público y transparente. No intervendré. En cuanto a si logras ganar o no, eso no lo sé. Al escuchar esto, Danzo levantó la cabeza de golpe. Entiendo, Hiruzen. Gracias. Entonces, debo prepararme para la elección de este mediodía. Tras la partida de Danzo, Hiruzen llamó a un ninja del Anbu. Terminó su té de un trago, encendió su pipa y, tras dar una profunda calada, preguntó con calma: ¿Cómo van los preparativos en la plaza central? El daimi ya debería haber llegado a Konoha, ¿verdad? El Anbu asintió y respondió de forma escueta: Todo está listo, Hokage-sama. El daimi ya llegó y estará pronto en el edificio del Hokage. Hiruzen se levantó y se acercó a la ventana de la oficina para mirar hacia afuera. Ayúdame a ordenar la mesa, por favor. Gracias. El Anbu, con extrema familiaridad, comenzó a organizar el desordenado escritorio mientras respondía: Es mi deber, Hokage-sama. Hiruzen sacudió la cabeza. No. Como ninja de Konoha y como miembro del Anbu, no tienes más deber que proteger la aldea. Esto es solo trabajo que te estoy delegando, por eso te doy las gracias. El Anbu sonrió. Usted está muy ocupado, me complace ayudarlo a aliviar sus cargas. Hiruzen no respondió, simplemente permaneció frente a la ventana observando Konoha. Esta es la aldea que ama y la que protegerá a toda costa. Y hoy, completará la ceremonia de transición de mando en su calidad de Sandaime Hokage. El tiempo transcurrió lentamente, y los alrededores de la plaza central de Konoha se llenaron de civiles y ninjas que acudieron a presenciar la elección. La gran mayoría de los ninjas pertenecían a los grandes clanes. Miren, ese grupo de allá tiene un abanico en la espalda de su ropa, ¿son ninjas del clan Uchiha? Así es, si no recuerdo mal ese es su emblema. Los Uchiha son realmente arrogantes, todos tienen una expresión insoportable. Oye. No hables tan fuerte si valoras tu vida. Si los Uchiha te escuchan, ten cuidado de que los del departamento de policía no te arresten y te encierren en prisión. Cierto, cierto. Debería cerrarme la boca. Debido a la existencia del departamento de policía, los civiles de Konoha sienten más aversión y temor que respeto por los Uchiha.
Los miembros de ese clan tienen su propio orgullo, la policía rara vez maneja asuntos graves, enfocándose más en disputas vecinales y pequeñas rencillas. Cualquiera que haya trabajado en niveles básicos sabe que esos asuntos cotidianos son los más difíciles de resolver y los que más ofenden a la gente. Pero a los Uchiha no les importa ofender a nadie, como resultado, su reputación en la aldea ha caído por los suelos. Además del clan Uchiha, estaban presentes los Iga, Nara, Yamanaka, Akimichi, Aburame, Sarutobi y Chimura, clanes que, aunque más pequeños que los Uchiha, conformaban el poder militar de la aldea más grande del mundo ninja. A diferencia de los Uchiha, algunos de estos clanes apenas son conocidos entre los civiles, mientras que otros gozan de excelente reputación. Los de mejor fama son los Nara y los Akimichi. Los primeros controlan el 90% del negocio de medicinas de Konoha, y nadie que enferme puede evitar tratar con ellos. Los segundos tienen una autoridad indiscutible en el mundo de las barbacoas. No es exagerado decir que el 80% de los habitantes de Konoha ha comido en el restaurante de los Akimichi, y de ese grupo, el 100% vuelve por segunda vez. Con el paso de las horas, el Hokage, el Daimi y Tsunade aparecieron en la plataforma elevada construida en la plaza. Detrás de ellos había una silla adicional. Es el Hokage-sama. El tercer Hokage ha llegado. Y también el Daimi. El Daimi también vino. Esa es Tsunade-sama. Incluso ella está sentada junto al Hokage y al Daimi, como se esperaba de ella. Tsunade-sama es la princesa de los Senju en Konoha, y el Daimi tiene vínculos familiares con el clan Senju. En el momento en que los tres aparecieron, la mayoría de los civiles en la plaza se emocionaron. Aunque viven en Konoha, rara vez ven al Hokage, y mucho menos tienen la oportunidad de ver al Daimi. Por eso, ver a ambos juntos causó tal revuelo. Señor Daimi, parece que todos en Konoha están muy emocionados de verlo, comentó Hiruzen con una sonrisa. A su lado, el Daimi soltó una gran carcajada. Aunque está acostumbrado a los halagos, que las palabras vengan de personas diferentes tiene un peso distinto. Hiruzen, como Hokage, está teóricamente en el mismo nivel jerárquico que el Daimi, uno es el líder de la mayor fuerza militar del País del Fuego, y el otro controla su riqueza y poder político. Jajaja, yo también estoy muy emocionado de participar en la elección del cuarto Hokage. Capítulo 95, la elección del Hokage parte 4. Esta elección del Hokage adopta un sistema electoral donde cada ciudadano de Konoha, sea ninja o civil, tiene derecho a un voto. Pueden depositar su boleta por el candidato que apoyen para convertirse en el cuarto Hokage. Todas las votaciones serán recolectadas por el AMBU y colocadas en la urna central. El proceso será completamente público y transparente, y el plazo cerrará hoy a las 6 de la tarde. Sin más que decir, cedo el escenario a los 4 candidatos. Tras las palabras de Hiruzen Sarutobi, Orochimaru, Minato Namikaze, Danzo Chimura y Fugaku Uchiha aparecieron instantáneamente en la plataforma elevada mediante un Sunshin no Jutsu. El propio Hiruzen se retiró para sentarse en las sillas traseras junto al Daimi y Tsunade, donde se habían dispuesto sombrillas, frutas y bebidas. Una vez que los candidatos estuvieron en el estrado, se procedió a relatar sus hazañas y contribuciones a Konoha en orden cronológico. Se mencionaron logros como la captura del Hinchiki de la Chibi por parte de Minato Namikaze y como Orochimaru trajo de vuelta el límite de sangre del Mokuton a la aldea, permitiendo que los presentes percibieran de forma directa quién había acumulado más méritos. Aunque Hiruzen mencionó que todos podían votar, los civiles que lo hacían eran una minoría, la mayor parte del peso electoral recaía en los ninjas de los grandes clanes. Quien lograra obtener el apoyo de la mayoría de los clanes sería quien probablemente obtendría el puesto. Al terminar la presentación de hazañas, el tiempo restante se destinó a los discursos de campaña. Orochimaru no estaba particularmente interesada en dar discursos, por lo que retrocedió un paso cediendo el lugar a Minato Namikaze. Minato miró a Orochimaru y, tras recibir un asentimiento de su parte, comenzó su alocución. Dijo con voz clara y potente. Mi nombre es Minato Namikaze. Soy un ninja de Konoha nacido en una familia civil. Desde que entré a la Academia Ninja, mi meta fue convertirme en Hokage. En aquel entonces, esperaba poder liderar a Konoha hacia un futuro más próspero con mis propias fuerzas. Me esforcé incansablemente para ello y, al crecer, conocí a mi mentor, Jiraiya, uno de los 3 Sannin de Konoha. Él me enseñó lo que significa el camino ninja y la perseverancia. Mientras las hojas de Konoha dancen, el fuego arderá incesantemente. Esa luz continuará iluminando la aldea y permitirá que los nuevos brotes germinen,
Siempre he creído firmemente en eso. Minato habló con elocuencia, recorriendo su historia desde su nacimiento hasta su discipulado, de su camino ninja a sus convicciones y finalmente, sobre la voluntad de fuego. Era evidente que no había venido sin preparación. Abajo, Kusina Uzumaki agitaba los puños emocionada, celebrando en voz baja, eso es, Minato. Así se hace. A su lado, Jiraiya asintió inconscientemente, pero su mirada permanecía fija en Orochimaru. Desde que regresó a la aldea no había ido a visitarla, por lo que no sabía qué había sucedido exactamente. Ese tipo de Orochimaru realmente se convirtió en mujer, pensó Jiraiya, completamente seguro del género actual de su antiguo compañero. Esto se debía a su vasta experiencia observando mujeres. Jiraiya podía identificar las medidas, altura y peso de una mujer solo con la mirada. Sin embargo, cuanto más lo analizaba, más absurdo le parecía. Jiraiya no terminaba de aceptar el hecho de que su mejor amigo se hubiera transformado fisiológicamente en una mujer. Los discursos continuaron, pasando el turno de Minato Namikaze a Fugaku Uchiha. Los vítores para Fugaku fueron notablemente menores en comparación con los de Minato, lo cual tenía mucho que ver con sus orígenes. Minato, como ninja civil, tenía más facilidad para ganarse la simpatía de los demás que un miembro del clan Uchiha. Además, la imagen de Minato era cálida y radiante, mientras que Fugaku y Danzo no podían competir en términos de carisma visual. Pronto, los discursos de Fugaku y Danzo terminaron, y todas las miradas se centraron en Orochimaru. Ella no era muy buena lidiando con este tipo de situaciones sociales, pero al ver a Efeng entre la multitud, una idea surgió en su mente. Hace años dijo que castigaría a Efeng por haberse marchado sin avisar, nunca había decidido cuál sería el castigo, hasta ahora. Ejem. Sé que todos sienten curiosidad, en las historias, Orochimaru de los Anin es un hombre, pero quien está frente a ustedes es una mujer. Hay muchas historias detrás de esto que no puedo explicar en pocas palabras, así que dejaré que mi discípulo, Efeng, se las cuente. En cuanto a quién es Efeng, estoy segura de que no es un extraño para Konoha, y creo que todos preferirían escucharlo a él antes que a mí. Como era de esperarse, al escuchar que Efeng era el discípulo de Orochimaru, tanto civiles como ninjas que estaban perdiendo el interés se animaron de inmediato. El trabajo de Efeng ganándose la simpatía de la aldea durante años estaba dando frutos. Resignado y ante la señal de Orochimaru, Efeng apareció en la plataforma mediante un Zunshin no Jutsu. Su rostro perfecto y su aura etérea ganaron de inmediato la aprobación de los presentes, aumentando colateralmente la simpatía hacia su maestra. En la parte trasera, el daimyo notó a Efeng y, señalándolo, le preguntó a Tsunade, «Tsuna-chan, ¿quién es ese ninja?» Tsunade sonrió con orgullo, «Tío Kamata, Efeng es mi hermano y también el mayor héroe responsable de que Konoha ganara la tercera gran guerra ninja». El daimyo asintió sin profundizar más en los orígenes de Efeng. Ya en el escenario, Efeng lanzó una mirada melancólica a Orochimaru, quien le respondió con una sonrisa. Él comenzó a hablar con calma. Tal como dijo la maestra Orochimaru, su género original era masculino, pero se transformó en femenino. Esto se debe principalmente a la tecnología de clonación humana de la maestra Orochimaru, quien puede realizar clonaciones a partir de fragmentos genéticos. Con esta tecnología, los primeros beneficiados serán los ninjas heridos y discapacitados de Konoha, combinando la clonación de extremidades con el ninjutsu médico. Es totalmente posible lograr la regeneración de miembros perdidos. En ese instante, las sencillas palabras de Efeng cayeron sobre la multitud como un trueno, haciendo que los ojos de todos se iluminaran. El número de ninjas que se retiraban por heridas era mucho mayor que el de los que morían en combate, y gran parte de ellos vivían con extremidades incompletas, alejados para siempre de su vida como ninjas. Con la tecnología de regeneración mencionada por Efeng, su futuro dejaba de ser oscuro para llenarse de nuevas posibilidades. Efeng continuó hablando maravillas de Orochimaru y, tras su intervención, el puesto de Hokage para ella quedó prácticamente asegurado. Capítulo 96, Hokage Orochimaru. Una vez que todos terminaron sus discursos de campaña, comenzó formalmente la fase de votación. Cada persona podía acercarse para emitir su voto nominal. Efeng fue el primero en adelantarse, depositando su boleta a favor de Orochimaru. Minato Namikaze era un buen Hokage, pero no fue un buen esposo ni un buen padre en la historia original, esta vez. Efeng esperaba que pudiera ser un buen esposo y que no estuviera atado por las responsabilidades del cargo de Hokage. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron las 6 de la tarde.
La elección duró 6 horas, tiempo durante el cual Hiruzen Sarutobi y Tsunade permanecieron sentados charlando con el daimyo. De hecho, el daimyo del País del Fuego no era un hombre inútil, estar sentado durante 6 horas no le afectó en lo absoluto. Al final, era Tsunade quien parecía cansada de hablar, mientras que el daimyo, en su papel de figura de autoridad y pariente, le preguntaba sobre asuntos familiares cotidianos. Al enterarse de que Tsunade tenía a alguien que le gustaba, el daimyo expresó que, cuando se celebrara la boda, les entregaría un generoso sobre rojo como regalo. En cuanto a detalles más específicos, como quién era esa persona, Tsunade no se lo reveló. Cuando se cerró la votación, Hiruzen Sarutobi se levantó de su silla y se acercó a la urna. A continuación, yo realizaré el conteo de votos, la Jnin Tsunade hará el registro y el daimyo supervisará. Hiruzen abrió la urna y extrajo el primer papel. Minato Namikaze. Tsunade tomó un marcador negro y trazó una línea frente al nombre de Minato Namikaze en una gran pizarra blanca. El daimyo observaba con interés desde su silla, cumpliendo su rol de supervisor. Por Orochimaru. Minato Namikaze. Por Orochimaru. Danzo Chimura. Fugaku Uchiha. Hiruzen Sarutobi continuó leyendo los nombres escritos en los papeles sin detenerse. En la gran pizarra, aparecían marcas agrupadas de 5 en 5 detrás de cada nombre. Orochimaru y Minato Namikaze iban a la cabeza, dejando al resto muy atrás. Danzo también tenía una cantidad considerable de votos, superando al menos a Fugaku Uchiha, pero comparado con Orochimaru y Minato, sus números eran insuficientes. Conforme avanzaba el conteo, la votación de Orochimaru comenzó a distanciarse de la de Minato Namikaze. Después de todo, la regeneración de extremidades propuesta por Efeng era demasiado impactante, representaba una tentación inmensa para cualquiera. Incluso si fuera solo por esa tecnología, votarían por Orochimaru. Pronto, solo quedó un último papel en la urna frente a Hiruzen, y la diferencia en la pizarra ya era evidente. Fugaku Uchiha. Con una última marca añadida detrás del nombre de Fugaku Uchiha, la elección del Hokage llegó formalmente a su fin. Esta elección de Hokage ha terminado oficialmente. Orochimaru ha sido elegida como la cuarta Hokage. La ceremonia formal de traspaso de mando comenzará en una semana, anunció Hiruzen Sarutobi, amplificando su voz con chakra para que todos los presentes escucharan con claridad. Tras recibir la noticia del fin de la elección, los aldeanos de Konoha que habían acudido a observar regresaron uno a sus hogares. Habían pasado toda la tarde mirando el espectáculo, tenían hambre y era el momento perfecto para cenar en casa. Daimyo-sama, quédese en Konoha estos 7 días, yo mismo me encargaré de mostrarle las maravillas de nuestra aldea. Entonces, molestaré al Hokage. Terminada la elección, Jiraiya se acercó de inmediato a Minato Namikaze con la intención de consolarlo por su derrota. Minato extendió la mano para detener a Jiraiya y dijo con calma. Maestro Jiraiya, no soy tan frágil. Tanto el propósito del maestro Orochimaru como el mío es contribuir con nuestra fuerza a Konoha, quien sea que asuma el cargo será bueno para la aldea. Al oír esto, Jiraiya soltó una carcajada, parece que me preocupé de más. Ya que todos estamos aquí hoy, ¿qué les parece si invito a todos a comer barbacoa? Jiraiya se dirigió a los presentes. Todos los allí reunidos tenían una relación cercana y se llevaban bien, Jiraiya rara vez regresaba a Konoha, por lo que no quería dejar pasar esta oportunidad de reunirse. Jiraiya, no esperaba que estuvieras tan espléndido ahora, comentó Tsunade con un raro elogio al oír que él invitaría. Jajaja, no es fácil que todo nuestro grupo y los chicos nos reunamos. ¿Qué importa si gasto un poco? Jiraiya era muy desprendido, para él, el dinero era solo una cifra. Si tenía, vivía con lujos, si no, ahorraba. Andar con rodeos por dinero no era parte de su personalidad. Orochimaru, con una sonrisa en los labios, miró a Jiraiya y preguntó, Jiraiya, ¿ya encontraste a tu niño de la profecía? Desde mi punto de vista, Minato es el niño de la profecía que traerá la paz al mundo ninja, o quizás todos somos niños de la profecía, solo que nuestras acciones son diferentes. Jiraiya no respondió directamente a Orochimaru. Ni siquiera él mismo estaba seguro de si había encontrado al niño mencionado por el gran sapo sabio. Al principio pensó que Nagato, con sus ojos de sabio, era el elegido, luego pensó que lo era Minato Namikaze, de origen civil pero con un talento prodigioso. Pero al no poder confirmarlo, Jiraiya no detendría su camino y continuaría siendo un vagabundo en el mundo ninja buscando a ese niño desconocido.
Esta vez no se quedaría mucho en la aldea, se marcharía en cuanto Orochimaru fuera nombrada formalmente la cuarta Hokage. Jeje, Orochimaru rió entre dientes, sin refutar a Jiraiya. Pero hablando de eso, Orochimaru, ¿cómo es que dejaste de ser hombre para volverte mujer? Te estás volviendo cada vez más pervertido. Jiraiya no lograba comprender el comportamiento de Orochimaru. Para él, ser hombre era 10.000 veces más divertido que ser mujer, en todos los sentidos posibles. Solo estoy intentando cambiar de perspectiva en mi búsqueda constante de la verdad. La envoltura física no es importante para mí, Orochimaru sacudió la cabeza, no consideraba que convertirse en mujer fuera algo pervertido. Y hablando de pervertidos, Jiraiya, tú eres el verdadero pervertido, ¿no? Recuerdo que hace tiempo Tsunade casi te mata de un golpe, replicó Orochimaru con su lengua afilada. Como genio desde la infancia, Orochimaru siempre había estado un paso por delante de Jiraiya, incluso hoy, en una charla casual, lo presionaba implacablemente. Jiraiya echó un vistazo a Tsunade y vio que estaba tomada de la mano con Efeng, conversando alegremente, con dos niñas siguiéndolo sin separarse. Al ver que Tsunade no le prestaba atención, Jiraiya bajó la voz para decirle a Orochimaru. Eso se llama recopilar material. ¿Acaso no lo entiendes? Las cosas de un artista no pueden describirse como perversiones. Orochimaru se quedó sin palabras. Solo esperaba que en el futuro Jiraiya no intentara recopilar material sobre ella, o de lo contrario, también podría terminar dándole una paliza casi mortal como hizo Tsunade. Jiraiya, como si tuviera una conexión telepática con Orochimaru, le lanzó una mirada de desdén. Y jamás recopilaría material sobre ti. Mis objetivos de investigación son siempre chicas con figuras perfectas, no tú. Dicho esto, Jiraiya se disponía a enumerar los defectos del cuerpo de Orochimaru, pero tras observar detenidamente, se dio cuenta de que ese cuerpo era realmente excepcional. Jiraiya sacudió la cabeza con fuerza. En ese momento llegaron a la puerta del restaurante de barbacoa del clan Akimichi y entró directamente. Dueño, denos la habitación más grande, somos muchos. Capítulo 97, no pienses de más, pequeño Efeng. 7 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y llegó el día en que Hiruzen Sarutobi y Orochimaru realizarían el traspaso oficial del cargo de cuarto Hokage. La ceremonia de sucesión fue incluso más concurrida que la de elección. El hecho de que Orochimaru, uno de los Annin, se convirtiera en el cuarto Hokage y poseyera la tecnología de regeneración de extremidades era el tema de conversación favorito en toda la aldea. Ese día, Orochimaru vistió ropas formales de manera inusual, en lugar de la bata que solía usar para sus experimentos. En la cima del edificio del Hokage se encontraban Hiruzen Sarutobi, el daimi del País del Fuego y Orochimaru. Como tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi habló primero, relatando a la multitud presente las penurias de Konoha a lo largo de los años y lo difícil que fue ganar la tercera gran guerra ninja, en los momentos más emotivos. Incluso derramó algunas lágrimas. Para él, dejar el puesto de tercer Hokage era un alivio, pero al mismo tiempo sentía nostalgia. Después de todo, había ocupado ese lugar por más de 20 años y le tenía un gran cariño. Sin embargo, sin importar cuánto afecto sintiera, no tenía más remedio que ceder el puesto de Hokage. Orochimaru, a partir de hoy eres el cuarto Hokage de Konoha, recuérdalo bien. No es que uno se convierta en Hokage para ser reconocido por todos, sino que aquel que es reconocido por todos es quien puede convertirse en Hokage. El puesto de Hokage es elegido colectivamente por la gente de Konoha. Ahora que has aceptado esta identidad, debes actuar en beneficio de todos. Hiruzen le explicaba con paciencia las responsabilidades del cargo mientras le colocaba la túnica de cuarto Hokage y el sombrero de Hokage, confeccionados durante esos 7 días. En ese instante, al ver a Orochimaru vestido con la túnica y el sombrero de Hokage, miles de pensamientos cruzaron la mente de Hiruzen. Orochimaru era el discípulo al que vio crecer y el que más orgullo le daba de entre sus 3 alumnos. Maestro, no defraudaré el nombre del Hokage, asintió Orochimaru hacia Hiruzen, y luego dirigió su mirada hacia la multitud debajo del edificio. Con el fin de la ceremonia de sucesión entre las 2 generaciones de Hokage, los ninjas y civiles que acudieron a observar estallaron en aplausos. El mismo día en que Orochimaru se convirtió en el cuarto Hokage, los artesanos de Konoha comenzaron la construcción de su rostro en la roca Hokage, basándose en su imagen actual. En cuanto a él, tras convertirse en Hokage, no fue a la oficina para trabajar, sino que se sumergió de nuevo en su laboratorio. Delegó todos los asuntos administrativos del Hokage a Shikaku Nara.
Si había alguien en cuya inteligencia Orochimaru confiaba plenamente en Konoha, ese era sin duda el actual líder del clan Nara, Shikaku Nara. Tras finalizar la ceremonia de sucesión, Efeng, Kakashi y Obito planearon partir oficialmente al día siguiente hacia el Reino Unido del Mundo Ninja para realizar su misión de ascenso a Chunin. Esa noche, en las aguas termales del complejo del clan Senju, Tsunade estaba sentada al borde de la fuente termal, con sus pies blancos y delicados como el jade sumergidos en el agua, vistiendo únicamente una toalla alrededor de su cuerpo. Efeng estaba completamente sumergido en el agua, dejando ver solo sus grandes ojos acuosos por encima de la superficie. Aunque dormían en la misma cama todas las noches y, en teoría, Efeng ya debería estar acostumbrado, su constitución física no le permitía tal cosa cuando se trataba de la interacción entre hombres y mujeres. Para Tsunade, cada contacto con Efeng era un proceso de resistir constantemente una seducción y forjar su propia fuerza de voluntad. Lo mismo ocurría con Efeng, un súcubo es por naturaleza una existencia más promiscua que los dragones, pero Efeng, como la vergüenza de los súcubos, se mantenía firme en sus principios y no permitía ser controlado por su constitución para caer en la depravación. Por su parte, las bromas y provocaciones de Tsunade hacia Efeng se volvían cada vez más audaces. Ese día, bajo la excusa de que Efeng partiría en una misión larga y no se verían por un tiempo, lo arrastró a la fuerza a las aguas termales. Aunque Efeng tenía el poder para negarse a la actitud persistente de Tsunade, ¿cómo podría tener el corazón para rechazar a su hermana Tsunade? De este modo, mantuvieron esa posición incómoda durante media hora. De repente, se escuchó el sonido de salpicaduras detrás de Efeng. El corazón de Efeng se tensó, estaba nervioso por lo desconocido, pero también albergaba cierta expectativa de que algo sucediera. Sin embargo, el abrazo que Efeng imaginaba no ocurrió. Tsunade simplemente se recostó contra el borde de la fuente, tomó una bebida y le dio un gran trago. Efeng miró el agua humeante y luego se dio la vuelta en silencio. «Hermana Tsunade», susurró con voz suave. Tsunade levantó su copa hacia él, mostrando su franqueza característica, y dijo con una sonrisa, «Pequeño Efeng, no pienses de más». Al día siguiente, bajo la mirada nostálgica de Tsunade, Efeng se escabulló con determinación de sus brazos. Al mismo tiempo, Efeng murmuraba, dice que no piense de más, pero al final la hermana Tsunade solo estaba fingiendo. En realidad, no sucedió nada trascendental, pero Efeng no pudo evitar ser manoseado un poco por ella. «Ve Efeng, vuelve a salvo», dijo Tsunade sentada en la cama, con ternura. Efeng asintió y respondió, «Descuida, hermana Tsunade, ¿acaso no conoces mi fuerza?» Pronto, Efeng, Kakashi y Obito se reunieron en la puerta de Konoha. Sin embargo, para sorpresa de Efeng, no estaban solos, Jiraiya también se les había unido. «Escuché del viejo que su misión de ascenso a Chunin es investigar el Reino Unido del Mundo Ninja. Da la casualidad de que mi próximo destino es el mismo lugar. Alégrense, pequeños, de que el gran sabio sapo del monte Myoboku, Jiraiya, los acompañe», dijo Jiraiya con los brazos en jarras y una gran carcajada. No era la primera vez que Jiraiya investigaba el Reino Unido del Mundo Ninja, pero cada intento anterior había sido en vano, nunca lograba obtener información útil. Cada vez que Jiraiya creía haber encontrado una pista sobre el líder del Reino Unido, alguna coincidencia extraña lo desviaba del camino, obligándolo a empezar de cero. Su sexto sentido era muy agudo, y durante sus investigaciones percibió una sensación de peligro proveniente del Reino Unido. Por eso, al enterarse de la misión de Efeng y los demás, decidió acompañarlos para garantizar su seguridad. Después de todo, su relación con los tres no era mala. En el plano académico, los tres habían sido alumnos de Minato Namikaze. En cuanto al discipulado, Kakashi era su nieto de enseñanza y el sucesor de la nueva generación del monte Myoboku. En términos de vínculos, Efeng era el discípulo de su mejor amigo, Orochimaru, y el discípulo de Orochimaru era como su propio discípulo. En cuanto a Obito, Jiraiya simplemente apreciaba su corazón puro. En resumen, Jiraiya simplemente no se sentía tranquilo dejando que ellos tres investigaran el Reino Unido del Mundo Ninja solos, a pesar de que su fuerza no era para nada despreciable. Capítulo 98. El Maestro Dui. Reino Unido del Mundo Ninja. Antigua mansión del Daimi del País de la Lluvia, ahora el Palacio Real del Reino Unido. Aunque se le llamaba Palacio Real, en realidad no era lujoso. De hecho, después de que Yaiko reemplazara al Daimi,
Vendió la mayor parte de las propiedades de este para financiar la reconstrucción de la posguerra y asegurar las necesidades básicas de los civiles. Frente a su escritorio, Jaiko escribía sin detenerse con una pluma, mientras a su lado se apilaba una hilera de cartas perfectamente ordenadas. Eran las cartas que Feng Senpai le había escrito. En la parte superior de la carta más reciente, destacaba la política de 16 caracteres: liberar el pensamiento, asegurar el sustento, liderar la producción, unir a ninjas y civiles. Jaiko había implementado todas las políticas del Reino Unido siguiendo estas directrices, y los resultados fueron tal como esperaba. La reputación del reino mejoraba cada día, y cada vez más personas estaban dispuestas a abandonar sus hogares con tal de unirse al Reino Unido del mundo ninja. En ese momento, una figura de 1,77 m de altura, vestida con una capa negra con nubes rojas bordadas y portando el anillo rey, 0, en su mano, apareció detrás de Jaiko. Sin siquiera voltear, Jaiko preguntó: «Pain, ¿ha sucedido algo nuevo?». El camino de Eva, creado a partir del cadáver de Ans de la salamandra, respondió con voz fría: «El maestro Hirai ya ha vuelto». Jaiko suspiró con cierta resignación: «¿El maestro Hirai ya aún no se rinde?». «A pesar de que ahora solo queremos desarrollarnos en paz. Supongo que es lo que se espera de un ninja de las grandes naciones, son realmente arrogantes. Pain, continúa enviando a nuestra gente para guiar al maestro Jiraiya como antes. Si es necesario, puedes intervenir personalmente, pero trata de garantizar la seguridad de los ciudadanos de nuestro reino». Aunque Jaiko solo tenía 17 años, sus experiencias desde la infancia lo habían vuelto sumamente maduro. Sumado a las ideas que Feng le había transmitido en estos años, su forma de actuar y pensar era mucho más experimentada. Al notar que Pain no se marchaba de inmediato como solía hacerlo, Jaiko dejó su pluma con curiosidad y se giró para mirarlo. En ese instante, Nagato, controlando al camino de Eva, habló: «El maestro Hirai ya viene acompañado de 3 ninjas de Konoha, todos bastante jóvenes. Entre ellos hay uno cuya aura es extremadamente similar a la de Feng Senpai, no estoy seguro de qué decisión tomar». Al escuchar el nombre de Feng Senpai, los ojos de Jaiko se abrieron de par en par y se levantó de su silla de golpe. «¿Nagato? ¿Es en serio? ¿Y esa persona realmente tiene un aura similar a la de Feng Senpai?». Tras años de correspondencia, Jaiko ya consideraba a Feng como su mentor y guía ideológico, su respeto por él no era menor que el afecto que Conan le profesaba. Por eso, al recibir noticias de Feng, se sorprendió tanto que inconscientemente llamó a su amigo por su nombre real en lugar de Pain. El camino de Eva asintió: «Aunque no conozco el rostro actual de Feng Senpai, tengo una impresión muy profunda de su aura. No debería haber error». Con la confirmación de Nagato, Jaiko comenzó a caminar de un lado a otro con emoción, murmurando: «Tiene sentido». Feng Senpai se presentó originalmente como Uchiha Fu, y casualmente el clan Uchiha reside en Konoha, además de que el maestro Hirai ya es un ninja de esa aldea. Por cierto, Nagato, ¿cómo se ve Feng Senpai? Debe ser alguien muy majestuoso, ¿verdad? Aunque la estatura de Feng era mucho menor que la de Jaiko, durante el tiempo que convivieron, Feng siempre actuó con la autoridad de un superior. Sumado al tono instructivo de sus cartas, Jaiko recordaba vívidamente su aire de mentor. Por lo tanto, en la mente de Jaiko, la imagen de Feng siempre había sido la de alguien imponente y digno. Nagato, al escuchar esto, no supo qué responder por un momento. ¿Feng Senpai majestuoso? Él sentía que, en realidad, Feng Senpai era bastante lindo. El cuerpo original de Nagato sacudió la cabeza para apartar esos pensamientos extraños. «Vayamos a ver a Conan primero, debemos informarle sobre esto», dijo Nagato. «Sí, hay que decírselo de inmediato. Si Feng Senpai ha venido a buscarnos, ella se pondrá muy feliz». Aldea oculta de la lluvia. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Sigan mi ritmo. No se detengan, resistan. ¡Que viva la juventud! La voz rítmica y potente de Make Dui resonaba en las calles de Amegakure. «Sí, maestro Dui». Varias voces infantiles y agudas respondieron detrás de él. Los niños de la aldea corrían siguiendo sus pasos mientras apretaban los dientes por el esfuerzo. En este mundo, no todos nacen con el talento para ser ninjas, hay quienes tienen poco talento para el ninjutsu o simplemente no pueden aprenderlo. Esos niños existen en Konoha y también en Amegakure.
Gracias al poder de los 6 caminos de Nagato y su fusión con un clon de Zetsu blanco, Mick Doohy logró sobrevivir tras haber utilizado la octava puerta. Sin embargo, sus meridianos quedaron extremadamente debilitados, al punto de no poder abrir siquiera la primera de las Hachimon Tonk. Aún así, Doohy no se rindió. Para agradecer a Amegakure por salvarle la vida, comenzó a entrenar a los niños que no se resignaban a la mediocridad. Como dicen, no hay mal que por bien no venga, aunque Doohy perdió la capacidad de usar las 8 puertas, la fusión con Zetsu blanco le otorgó el poder del Mokuton. Tras correr durante media hora, Mick Doohy se detuvo. Miró hacia atrás, a los niños que lo habían seguido con determinación. Aunque Doohy había bajado el ritmo, los pequeños estaban jadeando, incapaces de continuar el ejercicio. Muy bien, el entrenamiento de Taijutsu por hoy termina aquí. Recuerden relajarse bien después de entrenar para estar en condiciones mañana, les aconsejó Doohy basándose en su experiencia. En ese momento, una mujer vestida con un kimono, de figura esbelta y rostro hermoso, apareció tras el grupo de entrenamiento. Se dirigió a la multitud y llamó, Karin. En el grupo, una niña de cabello rojo, la más pequeña de todos, volteó rápidamente y corrió hacia Uzumaki Kana. Mamá. Kana tomó a Karin en sus brazos. Nuestra pequeña ninja, ¿ha sido muy agotador el entrenamiento? Preguntó Kana con voz suave mientras le tocaba la nariz a su hija. Karin levantó sus manitas con emoción, claro que no. Voy a convertirme en una ninja como el ángel Sama para protegerte, mamá. Kana sonrió con alivio. Cargando a Karin, se acercó a Mick Doohy y se inclinó levemente, siento las molestias que nuestra Karin le haya causado, maestro Doohy. Doohy, quien en toda su vida rara vez había recibido tal trato, retrocedió apenado y dijo apresuradamente, no es nada, de verdad. Entrenar a los niños de Amegakure es mi forma de pagar por haberme salvado la vida, no es algo que merezca agradecimiento. Uzumaki Kana sonrió y añadió, maestro Doohy, el Amekage-sama desea verlo por un asunto importante. Capítulo 99, el anhelo de Konan. En la torre central, dentro de la oficina de Amegakure. Uzumaki Kana sostenía a Karin en brazos, permaneciendo en silencio junto al escritorio de la Amekage Konan. Karin no hacía ruido ni berrinches, su apariencia tranquila era sumamente adorable, como una muñeca de porcelana. Konan vestía su túnica de Amekage, con el anillo grabado con el kanji Baku, blanco, en el dedo medio de su mano derecha. Señor Doohy, lo he llamado principalmente para preguntarle algunas cosas, no le preguntaré sobre secretos de Konoha, así que no necesita preocuparse demasiado. Por su parte, Mick Doohy sentía más inquietud que preocupación, estaba allí de pie, rígido, sin saber qué decir por un momento. Doohy pasó la primera mitad de su vida realizando misiones como Jnin, y las personas que conocía en su vida social no eran figuras importantes. Aunque respetaba al Hokage, casi nunca había tenido una conversación con Hiruzen Sarutobi. Para Mick Doohy, el padre de Efeng, Atake Sakumo, era la persona de más alto estatus que había conocido en todos estos años. Y ahora, la Amekage de la aldea de la lluvia lo llamaba formalmente señor Doohy, lo que lo hacía sentirse sumamente halagado. Por supuesto, la actitud de Konan hacia Mick Doohy se debía enteramente a Efeng, ya que Doohy fue entregado personalmente a la lluvia por el Zetsu blanco, Tobi, indicando específicamente que Nagato debía curarlo. Al llamar a Mick Doohy esta vez, Konan quería principalmente obtener información sobre el maestro Fu, después de todo, él era la persona a la que el maestro Fu quería salvar, por lo que su relación debía ser cercana. Señor Doohy, ¿conoce a algún ninja Uchiha, de más o menos esta estatura, muy gentil, con un aura que brinde tranquilidad y que sea extremadamente poderoso? Konan hizo un gesto aproximado de la estatura de Efeng y mencionó la identidad Uchiha que él había inventado. Doohy se quedó atónito. ¿Él conociendo a algún ninja del clan Uchiha? Negó con la cabeza y dijo con total seguridad, Amekage-sama, no conozco a ningún ninja del clan Uchiha, y en mi memoria no hay nadie que cumpla con las condiciones que menciona. Konan se desconcertó. No debería ser así, incluso con una máscara, el maestro Fu tenía una atracción inexplicable para los demás, ¿cómo podría ser alguien desconocido? Además, había observado el carácter de Mick Doohy durante estos años y estaba segura de que no era el tipo de persona que mentía. Es decir, ante los ojos de Mick Doohy, realmente no existía ningún Uchiha en Konoha que coincidiera con el maestro Fu. ¿Sería que el maestro Fu no era de Konoha? ¿O tal vez ocultaba su identidad Uchiha? Konan hacía conjeturas en su mente. Continuó preguntando, ¿y alguien más?
¿Hay alguien entre los conocidos del señor Dewey que cumpla con estas características? Conan volvió a señalar la estatura aproximada de Feng. Esta vez Dewey no respondió de inmediato, sino que recordó seriamente si existía alguien que encajara con lo descrito. Baja estatura, aura gentil, tranquilizador y extremadamente poderoso. Meg Dewey se esforzó por recordar si conocía a alguien así, pero sentía que su cerebro se sobrecalentaba sin poder dar con nadie. Al final, Dewey solo pudo decir de forma diplomática, Amekage-sama, entre mis conocidos no parece haber nadie con todas esas condiciones, pero hay alguien que encaja con algunas de ellas. Al escuchar esto, el ánimo de Conan, que estaba decayendo, se reanimó instantáneamente. Señor Dewey, ¿quién es él? Es el amigo de mi hijo Meg Kai, Ataque Feng. Tras decir esto, Meg Dewey se quedó allí en silencio, observando la reacción de Conan. Si ella mostraba cualquier signo de odio, él no dudaría en arriesgar su vida, recuperada con tanto esfuerzo, para regresar a la aldea y advertir a Feng. El camino ninja de Dewey es la protección, y ha interpretado esa filosofía con sus propias acciones. La reacción de Conan hizo que Meg Dewey soltara un gran suspiro de alivio. La Amekage estaba visiblemente emocionada, y no quedaba rastro de su frialdad habitual. Ataque Feng. Uchiha Fu. Maestro Fu. Ya que tú no vienes a buscarme, tendré que ir yo a buscarte, murmuró Conan. Estaba profundamente enamorada de Feng, aunque él dijo que algún día iría por ella, era evidente que no podía esperar más. Señor Dewey, esta información me es de gran utilidad. De ahora en adelante, la lluvia será su segundo hogar, nuestras puertas siempre estarán abiertas para usted. Si desea regresar a Konoha, también enviaré a alguien para escoltarlo. Al oír esto, Meg Dewey negó con la cabeza repetidamente, no es necesario, Amekage-sama. Ya entregué mi vida una vez para salvar a mi hijo, esta vida le pertenece a la lluvia por haberme salvado. Además, le he tomado mucho cariño a los pequeños de aquí, es un honor ser su maestro. Conan asintió, si es así, no diré más. Sin embargo, señor Dewey, por favor no rechace el cargo de profesor en la Academia Ninja de la Lluvia. Amekage-sama, es mi deber. En ese momento, un hombre de cabello naranja y rasgos refinados apareció repentinamente en la oficina. Al ver quién llegaba, antes de que Conan hablara, Uzumaki Kana se adelantó, señor Dewey, permítame guiarlo para realizar los trámites de ingreso. Después de todo, los profesores de la academia tienen una plaza formal, cuanto antes se registre, antes empezará a recibir su salario. Mientras Uzumaki Kana se llevaba a Meg Dewey, Conan preguntó con calma, Pain, ¿ha sucedido algo? El camino animal no respondió, en su lugar, realizó sellos y golpeó el suelo. Cuchillo no Jutsu. Con el uso de la técnica de invocación, el cuerpo original de Nagato y Yaiko surgieron de allí. Nagato, Yaiko. ¿Qué hacen aquí? Conan estaba sorprendida. Bajo su liderazgo, Amegakure prosperaba, por lo que la atención de ellos dos solía centrarse más en el reino en su totalidad. Por lo general, no vendrían a buscarla a la aldea sin un motivo importante. El maestro Hirai ya ha vuelto al reino, y esta vez viene acompañado de 3 ninjas de Konoha, dijo Nagato primero. Es muy probable que Feng-senpai esté entre esos 3. Ya que ha venido a buscarnos, pensé que era necesario avisarte, añadió Yaiko. Al segundo siguiente, Yaiko quiso decir algo más, pero vio que las alas de ángel de Conan ya se habían desplegado tras su espalda. Ella dijo apresuradamente, si el maestro Fu ha llegado, ¿qué hacen ustedes dos ahí parados? Vengan conmigo a recibirlo. Capítulo 100. Percepciones. Yaiko y Nagato ya habían previsto la reacción de Conan, por lo que no se sorprendieron demasiado. Yaiko comenzó a hablar, Feng-senpai no envió a Tobi para avisarnos, sino que vino al reino con los demás. Por eso, supongo que Feng-senpai no quiere que otros sepan de su relación con nosotros. Nagato continuó, además, esta vez lo que el maestro Jiraiya y los demás han estado haciendo en el camino no es investigar la verdad del reino, sino ir de un lugar a otro para observar la situación actual de los ciudadanos. Yaiko asintió, según las palabras del maestro Fu, la unificación del mundo ninja no se logra de la noche a la mañana. Lo que necesitamos es que todos en el reino, ya sean civiles o ninjas, puedan vivir bien. Solo cuando los civiles de las grandes naciones vean la vida de nuestros ciudadanos y comparen, la resistencia para nuestra futura guerra de unificación será mucho menor.
Conan comprendió de repente, entonces, el maestro Fu ha venido esta vez para ver cómo lo estamos haciendo y si, bajo su guía, los habitantes del reino están prosperando. Si lo hemos hecho bien, no necesitaremos buscarlo, él mismo vendrá a vernos. Exacto, ese es probablemente el punto, coincidieron Nagato y Yaiko. ¿Y qué esperan ustedes dos? Vuelvan a sus labores. Un encuentro en la frontera. Mientras tanto, en una pequeña aldea desconocida en el país del río. Jiraiya y los otros tres estaban de invitados en la casa de una anciana. Originalmente, al notar los protectores de Konoha de Efeng y los demás, la mujer planeaba denunciarlos al jefe de la aldea. Sin embargo, al ver el adorable rostro de Efeng, su corazón se derritió por completo, olvidando cualquier intención de delatarlos. Ella los invitó con entusiasmo a su hogar y les preparó una comida con sus propias manos. Mientras comían el arroz con curry preparado por la anciana, Jiraiya preguntó, «Abuela, esta aldea parece bastante próspera. Incluso son muy generosos al invitar a extraños como nosotros». La anciana soltó un par de risas incómodas y no le prestó atención a Jiraiya. Efeng, por su parte, levantó su cuenco tras terminar hasta el último grano de arroz y le mostró el pulgar, «La comida de la abuela es deliciosa. ¿Podría darme otra ración?» «Claro, los niños deben comer mucho para crecer», respondió ella sonriendo mientras tomaba el cuenco de Efeng. Se sentó a su lado y suspiró con nostalgia, el hijo, la nuera y la nieta de esta vieja murieron en la guerra hace unos años. Solo quedo yo en casa, al verte, niño, no pude evitar extrañarlos. Al escuchar esto, la mano de Jiraiya se detuvo. La guerra de hace unos años, se refería a la tercera gran guerra ninja. Aunque Konoha no la inició y también fue víctima, comparados con Konoha, los civiles de estos pequeños países y aldeas fueron los verdaderos perjudicados. Las ruedas de la guerra los aplastaron sin piedad, causando bajas incontables. Kakashi y Obito también se mostraron decaídos, aunque ya conocían la crueldad de la guerra por sus propias manos manchadas de sangre, a veces la verdadera tragedia se oculta tras unas simples palabras. «Abuela», murmuró Efeng con suavidad. «Ay». Al escuchar ese apelativo, las lágrimas de la anciana comenzaron a fluir de forma incontrolable, dejando caer por completo su guardia ante ellos. Comenzó a relatar lentamente, «Sé que son ninjas de la aldea oculta de la hoja. Konoha, hace un año pensaba que Konoha era el lugar más feliz del mundo, donde los que nacían allí jamás sufrirían tragedias. Pero ahora es diferente. Incluso en aldeas pequeñas como la nuestra, el rey Samán no nos ha abandonado. Con los ninjas que envió para ayudarnos, las tierras de la aldea ahora se trabajan en un día lo que antes tomaba un mes. Las cosechas han mejorado muchísimo. Además de los ninjas, hay maestros que vienen a enseñar a leer y escribir a los jóvenes. He esperado 50 años por una vida así, pero mi hijo y los demás no llegaron a verla». La anciana no había vivido tantos años en vano, sabía que estos ninjas de Konoha tenían preguntas. ¿Y qué podía tener ella, una simple ciudadana, que valiera la pena preguntar? Solo los cambios en la aldea. La política de los 16 caracteres. Jiraiya se sumió en sus pensamientos tras escucharla. Lo que ella contaba era algo que no había descubierto en sus investigaciones anteriores, la vida real de la gente común bajo el Reino Unido. Habiendo recorrido casi todos los países, Jiraiya sabía cuán revolucionario era esto. Hacer que los ninjas ayuden a los civiles en la agricultura era un camino que nadie había imaginado ni intentado desde la era de los estados combatientes. Era un salto del 0 al 1. Boom. 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 De repente, se escuchó el sonido de tambores a lo lejos. Antes de que Jiraiya preguntara, la anciana explicó, «Es el sonido del inicio de la clase. 3 toques significan que el maestro que vino a la aldea va a empezar la lección. Los niños deben ir obligatoriamente, para los adultos es opcional. Ayudemos a la abuela a recoger la mesa y limpiar un poco la habitación antes de ir a escuchar la clase del maestro», sugirió Jiraiya al ver que todos habían terminado de comer. Los 4 se movieron con agilidad y en un abrir y cerrar de ojos dejaron la casa impecable. La anciana, al ver la habitación tan limpia, sintió calidez en su corazón. «Sé que son buenas personas, no todos los ninjas son malos. Vengan a ver a esta vieja la próxima vez que pasen por la aldea, les volveré a cocinar». «Abuela, volveré a verte», Efeng se despidió con la mano. «Nosotros también, vendremos a visitarte», añadió Obito, quien siempre sentía afinidad por las personas mayores.
Yo también vendré, asintió Kakashi de forma breve pero sincera. No caminaron mucho antes de llegar al lugar de los tambores. Era un espacio abierto con un estrado en el centro. Un joven de unos 30 años estaba frente a filas de sillas pequeñas. Debido a que la aldea no era muy grande, en las sillas no solo había niños, sino también algunos jóvenes del lugar. Effendi y los demás llegaron antes de que empezara. Tras ocultar sus protectores, se sentaron ordenadamente. Aunque eran rostros nuevos, los aldeanos no mostraron hostilidad, al contrario, miraban con respeto al maestro. El hombre no era un ninja, sino una persona común, pero a su lado se encontraba un ninja con el protector de Amegakure. Effendi estimó que el ninja tenía un nivel de chakra cercano al de un chunin promedio. Cuando todos estuvieron sentados, el maestro sacó un cuaderno escrito a mano. ¿Recuerdan todos nuestra política de desarrollo de 16 caracteres? Sí. Exclamó un niño pequeño levantando la mano. Keita, por favor, dinos cuáles son esos 16 caracteres. Son, liberar el pensamiento, asegurar el sustento, liderar la producción y unir a ninjas y civiles.